Ahoy, bienvenidos a Designing to Survive. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio ya con una aplicación real. Es una aplicación sencilla, pero es un problema que podemos llegar a tener en casa. Es un problema común, que son las perillas de la estufa rotas. Seguramente a alguien ya le habrá pasado alguna vez en su vida. También suele ocurrir con algunos otros electrodomésticos. La solución puede aplicar para cualquiera de ellos. Entonces vamos a diseñar una. Aquí podemos ver, de hecho, esto es una reparación. No es la perilla en sí, pero con impresión 3D, repararon una. Vamos a diseñar e imprimir una para poder realizar esta reparación sin salir de casa. También podría darse el caso de que no sea una cuestión de no querer salir de casa, sino que no existe ya la perilla que necesitamos para reparar un electrodoméstico, o no la podemos conseguir en nuestra ciudad o algo por el estilo. Con esto mismo también podemos repararla sin ningún problema. Bien, para este tutorial he sacrificado mi propia estufa. No estaba rota, pero ya la rompí. No es cierto, no se rompió. De hecho, la perilla entra y sale manualmente. Es importante también conocer el funcionamiento, porque pues eso nos puede servir como características a tener en cuenta para el diseño. Esta es la perilla vista desde abajo. Como podremos ver, aquí tiene un refuerzo de metal. La nuestra pues va a ser completamente de plástico, pero vamos a tratar de que salga lo mejor posible. La perilla puede realmente, como pueden apreciar, puede tener cualquier característica. Puede ser más pequeña, puede ser más alargada. Al final de cuentas, lo único esencial es la medida de este vástago, porque es donde va a entrar. ¿Okay? Entonces vamos a tener en cuenta esto como la única medida crítica. Y vamos a tratar de que quede de un tamaño aproximado a las originales. No tiene que ser muy exacto. Realmente incluso podrían abusar su imaginación y poner algún diseño chistoso o algo, ¿no? Realmente entonces solamente esto importa, y del resto veamos. Bien, para empezar nuestro diseño vamos a considerar dos medidas aproximadas, porque al menos esta manivela es bastante irregular. Entonces tenemos la medida exterior, que es de 58 milímetros. Entonces vamos a empezar dibujando un círculo de 58 milímetros. ¿Pero qué altura le vamos a dar? Aquí tengo, esta también es un poco complicada de medir. En esta estamos midiendo todo sin contar el pequeño vástago, que es el que encaja. ¿Okay? Entonces tenemos estos dos, miden aproximadamente 34.5 milímetros. Mientras que esta parte, que es la que quiero hacer primero, mide aproximadamente unos 12 milímetros. Entonces vamos a hacer un círculo de 58 por 12 milímetros. Bien, ya he creado aquí mi carpeta de clase 2 en nuestro proyecto Designing to Survive. Y voy a empezar a dibujar, como les dije. Vamos a empezar creando un sketch, el plano XY, como siempre. Un círculo de diámetro, muy sencillo. Yo puedo teclear aquí la medida, pero vamos a tratar de acostumbrarnos a primero dibujar a mano alzada y posteriormente parametrizar. Okay, entonces voy a Sketch Dimension y le voy a decir que esto mide 58. Bien, solo nos va a faltar extruir una altura, Solid, extruir, de 12 milímetros. Lo voy a teclear, 12 milímetros. Y bien, con esto terminamos la primera parte. Okay. Ahora mismo continuamos con la medida de aquí arriba. Bien, para crear el rectángulo de la parte de arriba, lo que es donde se sujeta para girar, vamos a hacer un rectángulo circunscrito en este círculo, que va a tener unas medidas de más bien una altura de 22.5, que es lo que nos falta para llegar a 34.5. Tenemos 12 milímetros y 22.5 para llegar hasta acá. Ojo, recuerden, estas medidas no son muy importantes. Todo esto no se abrumen con el vernier allá en las mediciones. Lo realmente importante va a ser solo lo del vástago. Incluso aquí podríamos variar un poco conforme ustedes gusten. Y la medida del ancho del original, que en este caso es 21 milímetros. Entonces estaríamos dibujando un rectángulo de 21 por la altura completa que cubra el círculo.
y extruirlo una altura de 22,5. ¿Ok? Entonces, volvemos aquí al Fusion. Voy a crear un sketch en la parte de arriba. Voy a crear el rectángulo. Ojo, voy a crear un rectángulo de centro. Center rectangle. A mí me gusta mucho este rectángulo porque funciona como un círculo. Es perfecto para circunscribirlo en el círculo. Yo doy clic en el origen, donde quiero empezar a crear mi rectángulo, y simplemente me desplazo hacia arriba y hacia abajo, izquierda y derecha, para crear el rectángulo que necesitamos. ¿Okay? Recuerden, dibujo a mano alzada, lo pongo por acá. Teníamos que era un ancho de 21 milímetros. Y la altura, nuestro círculo tiene 58. Voy a darle 60 para que vean qué pasa. Este detalle no es muy importante, recuerden. Pero quiero que vean que a la hora de extruir, automáticamente me va a detectar todos los contornos que hay, no solo del sketch, sino los que se entrecruzan con la pieza. Entonces tenemos un contorno, otro contorno, otro contorno, contorno 4 y contorno 5, esta parte de arriba. Yo puedo simplemente seleccionar lo que necesito, que es esto, y darle una altura de 22,5. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una perilla y vamos a proceder a hacer, antes de refinar los detalles, la parte importante, que es donde encaja. ¿Ok? Bien, quiero que observen esta imagen. En esta imagen pixeleada podemos apreciar que yo me equivoqué. El alto completo contando el vástago es de 34,5. ¿Ok? Entonces, me tomé la libertad de medir aparte el vástago. Este mide 6 milímetros. ¿Ok? Solo la parte que excede, la parte del cilindro que encaja en la estufa. ¿Ok? Esos son 6 milímetros. Entonces, recapitulando, tenemos 6 milímetros del vástago, 12 milímetros aproximadamente de la parte plana y ancha, y para el rectángulo me sobran 16,5 para dar un total de 34,5. No edité esta parte del video porque es importante, porque así pasa en la vida real cuando estamos diseñando. Usualmente tomamos mal medidas o confundimos, como fue mi caso, y precisamente por eso se llama diseño paramétrico, porque estamos parametrizando y podemos modificar estos parámetros constantemente. Entonces, antes de proceder con la parte del vástago de 6 milímetros, quiero editar esta parte para reducir esa medida a 16,5. ¿Ok? Entonces voy a venir aquí. Esto de aquí abajo es muy importante, no lo había mencionado apropiadamente. Esto es nuestra línea del tiempo. Aquí podemos ver cómo comenzamos. Si vamos arrastrando con el mouse, sketch, extrusión, sketch, extrusión. Esta línea del tiempo es muy importante. ¿Ok? Más adelante les muestro cómo darla y ponerla. Digo, no es que la queramos quitar, sino que a veces se quita quizás por algún error. Más bien cómo mostrarla, ¿no? Aquí lo podemos ver de una vez. Do not capture design history. Esto es para que yo no capture mi historial de diseño, pero mi historial de diseño es muy importante. Realmente no se me ocurrieron muchas cosas por las que quisiéramos desactivarlo, pero en caso de que no tuvieran esta línea, aquí probablemente les aparecería para empezar a capturarlo. Ojo, si yo ya tengo un diseño y empiezo a capturar, entonces lo que haya diseñado antes de activar el historial de diseño no va a estar en las operaciones. Bien, no vamos a redundar mucho en esto. Voy a mi segunda extrusión, que fue esta, el rectángulo, y voy a editarla. Editar feature. Editar el feature es para editar el monto de la extrusión. Si yo le doy editar sketch, entonces voy a editar el rectángulo que dibujé. Lo que me interesa ahorita es la altura. ¿Okay? Entonces voy a modificar esto 16,5. ¿Okay? Así ya se ve un poquito más aproximado a lo real. Ahora sí podemos continuar con la parte del vástago. Entonces les voy a mostrar cómo tomé las medidas de esa parte, que sí es importante. Bien, entonces vamos a dibujar un vástago con 6 de altura, eso ya lo vimos, pero vamos a pasar a la parte importante.
Aquí tomé la medición del diámetro exterior del vástago, ¿okay? De la estufa. Esto, para los que no saben utilizar un vernier, empezamos por donde coincide el 0. Tenemos 5, 6. Tenemos 6, sobra un pedacito y buscamos donde coincide la segunda línea del vernier. En este caso, el 4 es el que pareciera que coincide más. El 3 está un poquito desfasado hacia adelante y el 4 pareciera que es el que coincide más, ¿no? Entonces tenemos 6.4 milímetros de ancho. Un pequeño detalle con esto. No creo que hayan utilizado una barra de 6.4 milímetros. Más bien creo que utilizaron un cuarto de pulgada. 0.25 into mm, según Google son 6.35 milímetros. Entonces probablemente entre el margen de error de la medición y del vernier estamos pasando por alto de que en realidad se trata de una barra de metal de un cuarto de pulgada, es decir, 6.35 milímetros. ¿Okay? Pero esta barra tiene un corte. Este corte es precisamente el que nos sirve para que al girar la manivela no gire libremente alrededor, sino que atore en este corte. ¿Cómo lo hacemos para medir y dibujar ese corte? Es muy sencillo. Yo tomo la medida desde el círculo exterior hasta la parte plana y aquí podemos ver que tenemos una medida de 4 milímetros, 4.5 milímetros aproximadamente. ¿Okay? Entonces de aquí para acá hay 4.5 milímetros, se traza una línea y ahí se recorta este círculo. Muy bien, vamos entonces a proceder a dibujarlo. Para no confundir más, en la parte de abajo de mi diseño voy a crear un sketch. Voy a empezar dibujando esa parte que es importante, un círculo, le doy dimensión. Esto lo hice un poco rápido porque estoy acostumbrado a presionar la tecla D del teclado para dar la dimensión. ¿Okay? 6.35. 0.25 in y es lo mismo. Como podrán ver, podemos teclear en pulgadas siempre que especifiquemos in de inches, 0.25, un cuarto de pulgada y automáticamente me lo convierte a milímetros, 6.35 milímetros. Pero si yo entro a editarlo, me recuerda que está establecido en pulgadas. ¿Okay? Para que vean cómo funciona esto, 0.5 in son 12.7 milímetros. ¿Okay? 0.25 in y tenemos 6.35. Ok, este círculo es el que les mencionaba, va recortado por una línea vertical. Recuerden, yo pongo donde sea y entonces voy a establecer una dimensión de aquí para acá de 4.5 milímetros. Ok, bien, entonces aquí hay un pequeño detalle. Si yo tomo la dimensión desde la línea hasta el círculo, siempre me lo va a tomar desde el centro. ¿Sí? Me está diciendo que de aquí a acá hay 0.96 milímetros, ¿ok? No me sirve porque esto no es lo que medí. Ojo, sí puedo sacar la matemática. Aquí tenemos que de aquí para acá hay la mitad de 6.35, se lo restamos a 4.5 y aquí, bueno, no hay mucha necesidad de hacer esas complejidades. No, tenemos que tratar de trabajar lo más sencillamente posible sin que se confundan. Entonces, ¿cómo le hacemos? Tomo la dimensión desde aquí. Quiero que aquí, pero si yo le doy clic aquí, me regresa al centro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar clic derecho y aquí está la opción. Dice al centro del círculo, quiero a la tangencia del círculo. ¿Sí? Entonces, para acá, 4.5. Listo. Entonces, ahora lo que me va a servir es esto de aquí. Esta parte de aquí la vamos a rellenar y ya tenemos el agujero donde coincide el vástago de la estufa. Bien chicos, ya estamos haciendo la parte más compleja. Por fortuna esto es un video, entonces las veces que necesitan repítanlo hasta que les quede claro. Van a ver que al final no es muy complejo. Estoy tratando de hacer lo más detallado posible para que se entienda.
importante es que se entienda, ¿ok? Bien, entonces esta parte de arriba no me va a servir. Voy a proceder a utilizar la herramienta de recorte, Trim. ¿Ok? Se activa con la tecla T también, como dice ahí. ¿Cómo funciona? Es muy simple. Yo posiciono mi mouse y doy clic y me va a recortar hasta donde tenga cruzamientos la línea. Es decir, que si yo recorto esto, pues va a terminar de recortar en donde choca con el círculo. Si yo recorto lo de arriba, precisamente va a terminar de recortar en donde choca con la línea. ¿Okay? Si recorto lo de abajo, lo mismo y solo me va a sobrar lo de arriba. ¿Okay? Entonces voy a recortar esto simplemente dándole clic y me desapareció. ¿Okay? Entonces, esta sí es el agujero donde entra. Pero ojo, en el diseño todo es muy bonito hasta que llegamos a la realidad y necesitamos construir esta pieza. Si yo construyo esta pieza con exactamente las mismas medidas del vástago, el vástago no va a caber. Necesitamos dejar una tolerancia para que el vástago entre en el agujero. Voy a tratar de explicarles un poco esto de manera más clara, haciéndoles un dibujo 2D. Vamos a suponer que aquí tenemos, háganse cuenta como en el mundo de Mario Bros. ¿Okay? Se cuenta que Mario brinca de aquí para acá. Entonces estamos viendo en un mundo de plataforma. ¿Okay? Yo quiero rellenar este espacio. Voy a construir un rectángulo. Quiero bajar este rectángulo y rellenar. En la vida real, esto no entra. No entra porque tiene exactamente la misma medida, entonces choca en cada esquina. No es físicamente posible introducir algo de la misma medida, claro, a menos que estemos hablando de algo maquinado con super tolerancias, aún así siempre va a haber que dejar una tolerancia, ¿ok? ¿A qué me refiero? Yo necesito este agujero hacerlo un poquito más grande. Así esto puede entrar fácilmente y pasar a rellenar un agujero, ¿ok? Entonces, nunca vamos a trabajar las mismas medidas cuando vamos a encajar una cosa con la otra. ¿Okay? Vamos a suponer cuánto mide esto. Mide 7.5. ¿Okay? Entonces de aquí a acá no puede haber 7.5, no va a entrar. ¿Okay? Así como lo agrandamos manualmente, tiene un total de 7.9. Y ahí sí ya hay un espacio que dependiendo del tipo de manufactura va a entrar. ¿Okay? Entonces en el caso de la impresión 3D yo recomendaría que por lo menos tengamos 0.25 por cada lado. Es decir, que esto tendría que ser 0.5 más grande, dando un total de 8 milímetros. La impresión 3D es un poco rugosa. ¿Okay? Entonces, para asegurarnos de que esto va a caber aquí, voy a dar 0.5 milímetros más grande. Entonces, el agujero donde vamos a encajar un vástago de esta medida hay que hacerlo 0.5 milímetros más grande, o sea, contando un lado y el otro. Bueno, vamos a tratar, para empezar, entonces esto tal cual no me va a servir. Entonces quiero volverle una geometría de referencia que me ayude nada más a crear el agujero que sí me va a servir. Entonces lo selecciono, me aparece esta paleta de sketch y le voy a decir que esto es para construcción. Acuérdense, cuando yo pongo algo que es para construcción, a la hora de querer extruir ya no me va a reconocer ese perímetro. ¿Okay? La extrusión solo me reconoce croquis y el modelo 3D que tengo de fondo, pero si esto está en línea constructiva ya no lo puedo extruir. Pero voy a deshacerlo para que quede un poco más claro. Yo le doy extruir, ya lo puedo extruir. ¿Okay? Pero lo selecciono, lo vuelvo línea de construcción, le doy extruir y ya no me lo detecta. Es solamente una línea constructiva, es decir, me va a servir para algo. Ahora, vamos a utilizar la herramienta de offset, que es esta. Offset, no me acuerdo cómo se llamaba en español, pero básicamente cómo funciona. Yo dibujo una línea, yo le hago un offset a esta línea y me va a repetir esa línea hacia un lado a cierta distancia, puede ser hacia el otro lado también. Esto podría no quedar muy claro, pero
Si yo lo hago a un círculo, offset, vean que repito ese círculo a 1 milímetro de distancia, o puede ser 1 milímetro hacia adentro. ¿Ok? Ese es el offset, es una herramienta muy útil. Entonces vamos a hacerle offset a esto para agrandarlo, es decir, offset, selecciono y hago hacia afuera. Recuerden que les había dicho que necesitamos por lo menos 0,25 por lado, que es lo que me está pidiendo precisamente de medida. ¿Okay? Entonces ya tengo ahora sí una línea normal que sí me va a detectar como contorno para poder extruir. Este sí es un agujero en el que puede caber el vástago, precisamente que es representado por la línea punteada. ¿Ok? Entonces voy a crear un círculo a su alrededor para terminar el vástago, ya que esto es solo el agujero. ¿Y qué diámetro le voy a dar? Probablemente yo puedo darle aquí una medida de diámetro. ¿Ok? Le doy el Sketch Dimension, le doy clic al círculo y le digo cuánto quiero que mida. Pero vamos a no utilizar eso. Quiero decirle que de aquí hasta el otro círculo quiero que tenga por lo menos 3 milímetros de grosor para que quede resistente. ¿Okay? Entonces eso me va a decir que al final queda con un diámetro de 12.85. ¿Okay? Pero yo lo definí porque yo le quiero decir que la pared de mi vástago debe medir 3 milímetros al menos para que no se rompa después de estar impresa en 3D, para que aguante. Muy bien, con esto entonces terminamos la etapa de 2D. Si se fijan, en realidad esto se hace en 30 segundos, es muy sencillo. Nos detuvimos bastante porque estaba explicando qué es lo que estamos haciendo. No tiene mucho caso que yo les diga hagan esto y ya, ¿no? No les diga yo por qué. La altura era de 6 milímetros y listo. Ojo, esta parte va a entrar en la estufa, como habíamos dicho, pero hay una parte que no les dije. El vástago de la estufa, el que entra aquí, tiene un largo y un tope. Entonces, ¿cuánto entra? Eso lo decide el vástago. Entonces, en realidad la perilla físicamente la medí y el agujero llega hasta el final. ¿Ok? Este agujero no importa porque el tope lo define la estufa, pero sí necesitamos que sea un poco más profundo que esto, ¿ok? Sí mide como 12 milímetros más o menos el de la estufa. Entonces vamos a hacerlo un poco más grande. Voy a darle aquí operación extruir, seleccionando simplemente esto sin ni siquiera dibujar un croquis. Yo puedo recortarlo, ¿ok? Es una de las ventajas del Fusion, que la operación de extrusión reconoce, como les había dicho, croquis siempre que no sea línea constructiva y la misma geometría 3D. Entonces vamos a hacerlo un poco más profundo, puede ser un poco bastante, da igual, ¿no? Porque al final el vástago más o menos entra como hasta aquí, a lo mucho. ¿Okay? Pero vamos a darle un poquito más para asegurarnos y dejamos el resto relleno para que quede más seguro. Okay, entonces aquí le voy a decir que llega hasta 10 milímetros de cortar y el agujero va a crecer 10 milímetros teniendo un total de 16 milímetros de profundidad. Muy bien, entonces ya solo nos falta afinar detalles y podríamos proceder a imprimir nuestro vástago, nuestra perilla completamente funcional para la estufa. Bien, vamos a hacer una operación nueva que no hemos utilizado, que es la operación de redondeo en español, que en inglés es fillet. ¿Okay? ¿Cómo funciona esto? Simplemente elijo una arista y le doy un radio y me lo va a redondear por ese radio. ¿Okay? Y haciendo esta esquina a manera de ejemplo para que vean que no tiene la mayor complejidad para entenderse. Simplemente yo redondeo y consigo, ¿ok? Esto nos ayuda a estilizar la pieza y a volverla un poco más cómoda. Ok, entonces voy a redondear esta arista, esta así, la exterior circular. Eso es lo que pasa. ¿Okay? Se propaga y tenemos esto. ¿Okay? La razón por la que les mostré primero la otra arista es para que vean
qué sucede realmente, porque esto ya un poco más convenientemente, la mitad de 58, es decir, radio 29, ¿se acuerdan que esto tenía 58 de diámetro? Con radio 29 redondeamos todo como si fuera una semiesfera. ¿Okay? Esto, okay, dependiendo del modelo, no ocurre mucho así normalmente. Esto, digamos que algo así como que de suerte nos tocó que en una simple operación de redondeo de 29 milímetros dejamos esto así de estilizado, lo cual está bastante bien. Pero nos siguen quedando estas esquinas. Fíjense en su teléfono, en el control remoto de su televisión. Ningún plástico viene con esquinas así abruptas. Siempre está todo redondeado. Podemos seleccionar múltiples aristas con un pequeño radio, aunque sea, ¿no? Pues a este le voy a poner 2 milímetros y se ve de esta manera. Ya esto es una perilla bastante aproximada a lo real. Nos quedó bastante bien, quiero pensar. Ahora, de manera opcional, quiero mostrarles una opción más, que es el shell en inglés. El shell en inglés, en español es vaciado. ¿Okay? ¿Cómo funciona esto? Esto nos sirve para dejar hueca nuestra pieza. De hecho, en la realidad los plásticos normalmente son huecos, es decir, es como una lámina formada, pues porque por cuestiones de manufactura, a la hora de inyectar plástico en el molde, esto es la manera que nos resulta idónea. ¿Okay? Entonces voy a utilizar la opción de shell. Muy sencillo, escojo qué cara quiero vaciar y de la misma manera le agrego un espesor. ¿Okay? Un espesor de 1 o 2 milímetros sería algo aproximado a la realidad de lo que sale de un molde. En este caso, en la parte de abajo, que ya no tiene agujero, me hace este detalle que no está muy bonito. Vamos a subirle hasta 3. No queda muy bien. De todas maneras, les digo que es de manera opcional porque no lo quiero usar, porque a la hora de la impresión 3D, todos estos agujeros me va a costar más trabajo imprimirlo, ¿ok? Lo mejor es dejarlo sólido, puesto que de todas maneras la impresora 3D no imprime completamente sólido. O sea, sí imprime completamente sólido, pero lo normal es que yo le designe un porcentaje de relleno. Entonces, con tal de que quede más resistente, lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Okay? Incluso podríamos agregar acá nuestra operación final de redondeo. Derecho, editar. Ya no está seleccionado bien. Edit feature, está. Dice 6 edge. Vamos a agregar uno más. Parte de aquí. Quiero ponerle 1 milímetro más. ¿Okay? Quede un poco más resistente y estilizado. Entonces ya con esto quedó. Ya lo podemos imprimir en 3D. En la parte del video les muestro cómo queda. Lo imprimí realmente. Y solamente quiero cerrar este video con una cosa más. Una cosa que me estuvieron preguntando sobre el estilo de visualización. Muchos tenían el problema de que se encontraron con que su dibujo salía así. Es un poco molesto. Esto es uno de los estilos de visualización que tiene el Fusion. Probablemente como estaban acostumbrados a utilizar SolidWorks y con Control 8 poníamos la vista normal para poder dibujar, pues terminaban con este estilo de visualización. Pero el normal es sombreado con líneas ocultas. No, perdón. Bueno, este es el sombreado, quería mostrárselos igual porque ya no se ve las líneas de los redondeos. Entonces se ve igual un poquito más aproximado a la realidad. ¿Okay? Y el que tenemos que utilizar es el Control 6 sombreado, que solo muestra los ejes visibles, es decir, no me muestra los de atrás ni los ocultos. Este es con el que estamos acostumbrados a trabajar. Estos estilos de visualización que podemos encontrar aquí en la pantallita están aquí porque
Bueno, de hecho yo he visto que hay personas que los utilizan por momentos. Esto me puede servir como vista auxiliar para mejorar mi diseño, para apoyarme con la parte que estoy haciendo. Realmente yo nunca lo cambio, siempre trabajo con este. Y ocasionalmente pongo este el primero porque me muestra cómo se ve un poco más realmente, ¿no? Pero pues, más que nada, si lo quieren cambiar porque se perdieron y se les cambió solo y ya no saben cómo volver, pues ya lo vieron, es aquí. Ya después iremos viendo qué es todo lo demás. Ya saben, la metodología, yo creo la más apropiada es conforme lo vayamos necesitando, vamos aprendiendo las funciones. Espero que les haya gustado esta clase.